Entrevista al ángel de Belén. Herodes el Grande nació en el año 73 a.C. y muere en el año 4 a.C. En estos años sucede lo imponderable. El Creador se vuelve forajido, emigrante, desterrado. Es un preludio del Jesús aprisionado en la cárcel, perseguido y odiado y finalmente asesinado en el patíbulo de la cruz. Herodes, hombre cruel y sanguinario, enfermo de poder, dispuesto a matar a quien le hiciera sombra, ordenó matar a Jesús apenas nacido. Antes había asesinado a su esposa y a 2 de sus hijos porque le parecían una amenaza a su poder. Aquí entra en escena el ángel de Belén, a quien preguntamos: ¿por qué buscaba Herodes matar a Jesús? El reinado de Herodes era tan sumamente frágil que si una grija le hacía menos, ésta debía desaparecer. Herodes quería ser el primero y el único y no admitía segundas voces, ni soportaba aliados ni colaboradores. Cuando llega el niño Jesús inerme y sin poder, pero anunciado como el futuro rey de los judíos, entonces le explota en la frente su complejo de persecución y jura exterminarlo, así tenga que acabar con todos los niños de su reino. Es el poder civil que se ha constituido por encima del mismo Dios. Y aquí surgen las persecuciones, las dictaduras, las tiranías y el menosprecio de la casa de Dios. ¿Y por qué huyeron a Egipto? Porque Egipto es una colonia romana que protege a los judíos. Dios se somete a lo establecido por el mundo para poder salvar al mundo. Egipto es el silencio del Padre que pronuncia una sola palabra, el Logos, el Cristo. Y ante las guerras no interviene militarmente, Él calla y su solución es Cristo, muerto y resucitado. Y ante las epidemias y catástrofes naturales no interviene con remedios clínicos. Él calla y su expresión es Cristo, el Dios en pañales. Y ante los regímenes tiranos y prepotentes no interviene como justiciero. Él calla y su única intervención en la historia humana es Cristo el Salvador. Y ante las crueles e ignominiosas persecuciones y torturas de los mártires cristianos, Él calla y su única palabra es Cristo, varón de dolores. ¿Por qué te comunicas con San José en sueños? La comunicación del Dios Altísimo se adecúa a cada uno. El Señor comunica su designio en el silencio de la noche y del sueño porque San José estaba entrenado en la virtud del silencio. El sueño tiene que ver con el silencio, la respuesta para muchas situaciones y perturbaciones en la misión de José es el silencio. ¿Por qué el nacimiento en una cueva de Belén? Silencio. ¿Por qué la fuga a Egipto? Silencio. ¿Por qué el retorno a Israel? Silencio. El silencio no era ausencia de palabras, ni menos cobardía. Era la aceptación valerosa de Dios y de la manera de Dios. ¿Cómo reacciona San José ante el mandato de huir a Egipto y años después regresar a Israel? José había estado pensativo y asombrado, reflexivo y admirado, pero no dijo una sola palabra. Él parecía decir: si el Hijo de Dios lo puede todo y lo sabe todo, a mí solo me toca obedecer.
aunque no entienda. Y si Dios ha querido ponerse bajo mi cuidado y me manda huir, pudiendo enviar a sus legiones de ángeles, de algún modo esto tiene que ser plan de Dios. No son años perdidos en Egipto. El hombre es capaz de programar la muerte de Dios, pero Dios espera pacientemente la muerte del hombre para realizar su plan. Nada está perdido para Dios. Egipto enseña que los poderes temporales con frecuencia prevalecen, pero al final del día prevalece Dios. Egipto recuerda que Jacob y su pueblo estuvieron ahí cautivos, y recuerda que Moisés liberó al pueblo de la esclavitud egipcia. Los poderes de la tierra van pasando, los más duros, las dictaduras más criminales se acaban, pero Dios sigue. El mundo pasará y sigue la eternidad de Dios. San José aprendió admirablemente y cultivó la lección del silencio desde temprano. El padre adoptivo, el educador, el entrenador del Mesías no dijo palabra alguna y escogió actuar desapercibido en el último plano, en su paso por el mundo. Jesús estuvo ahí refugiado y de ahí fue llamado para liberar a su pueblo del pecado. Mensaje al pueblo de Dios. El discurso de Dios es una sola palabra, Christos. Ante el holocausto judío o el exterminio de Katyn, ante la barbarie de los Jemeres Rojos de Camboya, ante la masacre de Bosnia, ante el genocidio de Ruanda, ante la industria criminal del aborto, Dios calla y solo dice Christos. Ante los terremotos y huracanes, ante las pandemias y pestes, ante la explosión de los volcanes y los tsunamis, ante la persecución y el martirio de millones de cristianos de todos los tiempos, Dios calla y susurra: Cristo es el camino, la verdad y la vida.